Hoy vamos a trabajar con las variables. Primero vamos a entender qué es una variable. Una variable básicamente es un dato que puede variar en la ejecución de un programa y que puede tener distintos tipos de datos, por así decirlo. Pueden ser numéricos, alfanuméricos, pueden ser lógicos y también existen distintas formas de definirlos dentro de una función. Podemos definirlos como una variable tipo var o tipo let, puede ser una constante o puede ser una expresión que es una combinación de variables, constantes u otras operaciones. ¿Cómo podemos nosotros generar una variable dentro de una función? Vamos a trabajar enseguida con esto. Aquí yo tengo una función básica que es una función personalizada. Recordemos que las funciones personalizadas son aquellas que tienen un nombre. ¿Y cómo las llamamos nosotros dentro de la carga de la página? La llamamos a través del onload en la etiqueta body. Acá ya tenemos la función que está ejecutada. Si nosotros la probamos en el navegador, actualizamos, inmediatamente se nos abre nuestra alertita que dice hola, ¿cómo estás? Y nos muestra nuestra paginita, ¿cierto? Verificando que todo está bien, vamos a las variables. Las variables comentamos que eran datos que podían ser tipo var o tipo let. Cualquiera de estas formas de llamar una variable está correcta. Últimamente se está utilizando mucho el let, pero si tú quieres utilizar var no hay ningún problema, está funcionando, funciona igual, ¿ya? ¿Cómo denomino yo una variable para poder ejecutar una función? Vamos a transformar esta alerta, vamos a transformar este dato de la alerta y vamos a convertirlo en una variable. Supongamos que nuestra variable se va a llamar frase, que va a ser la frase. Lo vamos a poner con un signo igual, que este es el resultado de la variable, y vamos a copiar este texto que está aquí, lo vamos a sacar de acá, lo vamos a colocar como resultado de la variable y dentro de nuestra función, dentro de nuestra indicación de alerta, vamos a colocar el nombre de nuestra variable, que es frase. ¿Qué va a suceder en este momento? Nosotros vamos a revisar en nuestro navegador. Veamos. Y efectivamente nuestra alerta se llama igual. Aquí aparece nuestro mensaje que nosotros habíamos definido, ¿cierto? Lo único que hicimos fue definir que estamos escribiendo una variable con el prefijo var, le asignamos un nombre y reemplazamos el contenido, ¿cierto? Y lo llamamos dentro de nuestra función con el nombre frase. Ustedes se fijan acá, si yo selecciono el nombre de la variable, inmediatamente se me refleja acá en la función. Eso quiere decir que lo está llamando. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos este texto? En vez de decir hola, ¿cómo estás? Vamos a decir gracias por tu visita. Vamos a actualizar y vamos a ver qué sucede con nuestra alerta en este caso. Si ustedes se fijan, se actualizó el mensaje y nuevamente cargamos nuestra página. Estas variables nosotros podemos variar sus contenidos. Podemos decir que una variable puede tener un distinto nombre y que es sensible también a los cambios de caracteres. Como así dirán ustedes, no es lo mismo que yo escriba la palabra frase con minúscula a que yo la escriba con mayúscula. Si bien se leen igual, a nivel de JavaScript estas variables son distintas. El lenguaje las interpreta de forma distinta. Vamos a crear un nuevo mensaje para esta frase para que ustedes noten que efectivamente cambia el contenido. Vamos a poner chao, que estés muy bien. Y vamos a actualizar y vamos a cambiar el nombre de esta variable. Le vamos a poner frase con mayúscula y vamos a actualizar nuevamente nuestro navegador. Veamos qué sucede.
chao, que estés muy bien, efectivamente lo toma como una nueva variable. Estas variables tienen que tener muy en claro que no pueden comenzar, vamos a ver los casos de error, no pueden comenzar con un número. Si yo escribo un número, supongamos, ya voy a tener un error en la consola. Y si ustedes se fijan acá, inmediatamente el programa nos está diciendo que hay un error. Puede tener números nuestra variable, pero siempre tienen que estar después de al menos el primer carácter. Si ustedes se fijan, nosotros estamos escribiendo nuestra variable y le estamos colocando numerito y vamos a suponer que este dato es un número. Vamos a poner que es un número. ¿Qué otras cosas puede tener nuestras variables? Supongamos que esta variable va a tener el mismo nombre, pero con altas y bajas entre medio, y vamos a decir que esta frase es igual a nuestra variable frase, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí ponemos que esta variable es igual a esta, que esta variable es distinta. Si nosotros intercambiamos este dato de acá, veamos qué sucede. Debiese lanzarnos este mensaje que es gracias por tu visita. Revisemos qué sucede en el navegador. Actualizamos, si ustedes se fijan, gracias por tu visita, se actualizó nuevamente. Como vemos, los mensajes de las variables, los datos de nuestras variables, tienen que ser siempre tener el cuidado de que estén bien escritos. Ojo con las altas y bajas. No podemos colocar números al comienzo de una variable, ni menos, chicos, caracteres especiales. ¿Qué pasa si yo coloco dentro de esta función un carácter especial entre medio? Miren, inmediatamente me aparece un error. No puedo poner ni comas, ni acentos, ni puntuaciones dentro del nombre de una variable. Sí puedo utilizar números, sí puedo utilizar altas y bajas, puedo utilizar también guiones bajos, también los acepta, ¿ya? Pero tenemos que tener mucho ojo con eso porque es muy probable que después tengamos problemas en la legibilidad de estas variables. Aquí tenemos puras variables comentadas con el prefijo var. También las podemos escribir como let, ¿cierto? Y también podemos otorgarles un nombre. Vamos a ponerle frase 3, ¿ya? Y vamos a colocar otra cadena de texto que se va a llamar gracias por estar acá. Y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar esta alerta por frase 3. Fíjense lo que va a suceder en este momento. Actualizamos y gracias por estar acá. Aparece también el mensaje. Así como vemos, estas son muchas formas de poder nombrar una variable. Resumiendo, estas variables son datitos que nosotros podemos ir manipulando dentro de nuestra función y recordemos que la función es una serie de instrucciones. ¿Puedo utilizar más de una variable en una función? Sí, sí puedo utilizar más variables dentro de una función. ¿Puedo utilizar variables tipo var o tipo let? Efectivamente sí. Algo que no les comenté es lo que está relacionado respecto del scope o del ciclo de vida, que tiene que ver con las variables que son locales o variables globales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo trabajo, vamos a sacar esta variable de acá, la voy a dejar fuera de nuestra función, fíjense. ¿Qué sucede cuando yo tengo la variable fuera de mi función y cuando tengo una variable dentro de mi función? ¿Ya? En este caso yo estoy llamando a la variable frase 3 que está aquí. ¿Qué pasa si esta variable yo la tengo fuera? Veamos qué sucede. Voy a tirar para acá y vamos a subir aquí. Veamos, actualicemos y veamos qué sucede. Efectivamente nos lee la variable porque está fuera de la función y
porque en el fondo es una variable de tipo global. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables que están fuera van a afectar a esta función o a todas las funciones que están dentro del script. Pero ¿qué pasa cuando es una variable local? Supongamos. Vamos a colocar una nueva indicación que va a ser un console.log, ¿ya? Y vamos a llamar a alguna de estas variables que está acá adentro. Supongamos que vamos a llamar a esta frase que dice, chao, que estés muy bien. La vamos a colocar acá y vamos a actualizar en la página. Actualizamos, nos aparece la primera alerta que tenemos acá, ¿cierto? Que estamos llamando, que es la variable que está fuera, que es la alerta que está aquí, la muestra, efectivamente. Actualizamos y se ve. Al principio no vemos ningún error, pero si vamos a la consola, nos aparece un error, ¿cierto? Y nos dice que la variable frase no está definida. ¿Por qué razón? Porque la estamos llamando fuera de la función. Y esta variable, la variable frase, está dentro de la función. Esta es una variable local. Las variables que están fuera son las variables locales, globales, que afectan a todas las funciones que están dentro del script versus las variables que están dentro de una función y que solamente afectan a esa función. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no tengan miedo en escribirme y nos vemos en una próxima cápsula. Que estén muy bien. Adiós.